Bueno, la semana pasada habíamos revisado, ¿cierto? O terminamos, mejor dicho, con el capítulo de cálculo variacional, donde establecimos las bases, ¿cierto? De la resolución de un problema con una formulación fuerte y cómo derivamos finalmente una derivación débil, ¿cierto? Es donde eh, pasamos la ecuación diferencial parcial junto a las condiciones de borde, ¿cierto? Y a partir de eso asumimos que algunas ecuaciones se cumplían sí o sí, para luego evaluar, en ese caso, ¿cierto? De forma global, la ecuación diferencial parcial sumado a las condiciones de borde. Ujú. Entonces hoy vamos a ver un método sumamente importante e interesante, que es el método Rayleigh-Ritz, que es un método de aproximación, ¿cierto? En ese caso, y que es la base del trabajo que también se hace en elementos finitos, ¿ya? Eh, bueno, entonces recuerden, nosotros en este caso teníamos que buscábamos, mejor dicho, la minimización de la energía potencial total, ¿cierto? Donde teníamos una sola variable independiente que era el campo de desplazamientos, y eso implicaba, ¿cierto?, que cuando tratábamos de minimizar era de que estamos viendo qué pasaba finalmente con las variaciones de la energía potencial total. Entonces, a partir de eso, nosotros, ¿cierto? Si es que estamos minimizando una función, nosotros podíamos derivar en este caso, ¿cierto? La variación y con algunas fórmulas, ¿cierto? Que vimos al principio de cálculo variacional, podíamos alcanzar esta expresión, ¿ya? Entonces, era nada más que la derivada de la energía potencial total con respecto a la única variable independiente multiplicada por, en ese caso, ¿cierto? La variación del campo de desplazamiento. Entonces habíamos llegado a la conclusión que si teníamos esto y teníamos que igualarlo a cero, ¿cómo el desplazamiento podía ser arbitrario? Entonces en ese caso solo nos quedaba que la derivada de la energía potencial total con respecto al campo de desplazamientos tenía que ser cero, ¿ya? Para que esto se cumpliese. Entonces, bueno, aquí está destacado, recuerden que el desplazamiento es la única variable independiente en ese caso. Y el objetivo último era minimizar, ¿cierto? La energía potencial total con respecto a cualquiera sea la variación del campo de desplazamiento, porque es arbitrario en ese caso, ¿ya? Que es el caso general, pero obviamente está la gran dificultad, porque si hay infinitas posibilidades, no tenemos tiempo tampoco para probarlas todas, ¿ya? Porque ese es el trabajo de encontrar, en ese caso, la solución continua, ¿ya? La solución exacta. Entonces, nosotros vamos a finalmente aproximar el campo de desplazamiento, que es, ¿cierto?, nuestra única incógnita, a partir de unos métodos numéricos. Entonces, hay varios métodos numéricos. Vamos a empezar por el método de aproximación de Rayleigh-Ritz. ¿Y por qué es interesante? Porque es un método sistemático, ¿ya? Para encontrar soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, luego lo que utilizamos en el método de elementos finitos va a ser una analogía, por así decirlo, o a base del método de Rayleigh-Ritz, ¿ya? Del método de aproximación de Rayleigh-Ritz. Entonces, este fue desarrollado por Lord Rayleigh en el 1870, ¿ya? Para casos particulares, y luego se generalizó por Ritz en el 1909, ¿ya? Entonces, esto notarán que no es nada nuevo, ¿cierto? Al método, al menos el método de aproximación, pero fue mucho más masivo una vez que entramos a la era de la computación, ¿ya? Porque hacer todos estos cálculos a mano, sobre todo para sistemas complejos, obviamente que tomaba demasiado tiempo. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es aproximar finalmente las incógnitas, ¿ya? Que en el caso de análisis estructural no va a ser nada más que el campo de desplazamiento. ¿Y cómo vamos a aproximar? ¿Ya? Entonces, recuerden, para la solución exacta puede ser cualquier desplazamiento. Nosotros ahora eh, vamos a definir a priori cuál es, ¿cierto?, la forma de, en ese caso, el campo de desplazamientos, y por ende estamos aproximando solamente, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos con Rayleigh-Ritz es aproximar la solución del campo de desplazamientos con una serie de funciones de prueba, ¿ya? Entonces aquí notarán, ¿cierto?, que esto es una serie, entonces una sumatoria de varias funciones que tienen una amplitud, ¿cierto? Y que son nuestras nuevas incógnitas. Ahora
ya no es el campo de desplazamiento, sino que son estos valores que son las amplitudes de estos cambios, de estos campos ficticios, bien digo, ya que son definidos a priori. Entonces aquí hay algunos ejemplos, pueden ser polinomios, en ese caso puede ser una combinación de polinomios con identidades trigonométricas o basados solo en identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces aquí hay dos ejemplos claros de donde podemos reconocer cuáles son las incógnitas, ¿cierto? Que son las amplitudes o las constantes dentro de nuestra aproximación y los campos ficticios o la forma que va a tener finalmente el campo de desplazamiento. Y eso nosotros lo definimos antes de solucionar el problema, ¿ya? Entonces, las incógnitas no van a ser nada más que las amplitudes, las constantes en nuestras funciones de aproximación. Entonces, como yo tengo, ¿cierto?, el desplazamiento, ¿m? ¿Recuerden? Entonces yo también voy a estar trabajando con la variación de esos desplazamientos, ¿ya? Eso es finalmente una necesidad del cálculo variacional en desplazamiento, ¿se acuerdan? Del principio de mínima energía, teníamos que trabajar en ese caso con el campo virtual finalmente del desplazamiento, una variación del desplazamiento que estamos utilizando, ¿ya? Entonces va a ser finalmente la variación de las funciones que nosotros estamos, ¿cierto?, imponiendo para resolver el problema. Obviamente que ahí ya, como el desplazamiento es impuesto a priori, entonces la variación obviamente ya no es arbitraria. Entonces, ¿qué va a pasar? Es de que en ese caso, lo que son arbitrarios son, en ese caso, ¿cierto?, las amplitudes. Entonces, la minimización de la energía total, ¿cierto? No va a ser con respecto al desplazamiento, sino va a ser con respecto a las variables independientes, que son, en este caso, las amplitudes de las funciones o las constantes dentro de nuestra aproximación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo estos polinomios, ¿cierto? Entonces la variación del desplazamiento va a ser la variación de las incógnitas o de las constantes en ese caso. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Recuerden que tenemos que en algún momento encontrar una solución. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a minimizar finalmente la energía potencial total. Entonces, la solución exacta, recuerden, era para cualquier desplazamiento, ¿ya? Entonces, la forma del desplazamiento es arbitraria. Nosotros, ¿qué hacemos? Discretizamos, ¿ya? Nosotros vamos a usar funciones finalmente impuestas a priori, entonces vamos a aproximar. Pero lo vamos a hacer con respecto a las constantes en ese caso, ¿ya? Entonces, como va a depender de esas constantes, o sea, la variabilidad de la solución va a depender solo de esas constantes, entonces, finalmente vamos a llegar que la minimización de la energía potencial total implica a esta derivada. ¿Mm? Entonces, recuerden, tenemos, ¿cierto?, la opción de que finalmente sea la derivada de la energía potencial total con respecto, en ese caso, a las, eh, las incógnitas, ¿ya? Y esto va a ser igual a cero. Eso quiere decir que vamos a minimizar sobre un número limitado de parámetros discretos. En ese caso van a ser todas las constantes que tiene nuestra aproximación, ¿ya? Y obviamente ustedes ya conocen cuál era la energía potencial elástica y el trabajo de las fuerzas externas, en ese caso considerando fuerzas de cuerpo para la forma más general. ¿Qué ocurre? Es que obviamente yo voy a tener que tratar de encontrar un criterio que me diga, ya, este es número suficiente de términos para encontrar la solución. Entonces ese va a ser, a eso me refiero con una convergencia, ¿ya? O sea, significa que para un cierto número de términos en la solución de prueba, voy a encontrar que va a ir convergiendo paso a paso, se va a ir acercando cada vez más a la solución exacta. Obviamente es que las condiciones de borde esenciales las voy a tener que cumplir a priori. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿cuáles eran las condiciones de borde esenciales?
¿O se acuerdan que vimos las condiciones de borde de Dirichlet, por ejemplo? O las condiciones de borde naturales. ¿Cuál era cuál? Una eran impuestas y las otras no. No, sí. O sea, en verdad todas eran impuestas, solo que había una cierta particularidad de cuáles eran las naturales y cuáles eran las esenciales. Las naturales venían del vector normal al esfuerzo, o sea, sí. O sea que, Sí, entonces eran las condiciones que no debo imponerlas a priori, ¿cierto? Que eran en las fuerzas, ¿ya? Esas eran las condiciones de orden naturales. Y las esenciales eran relacionadas a los desplazamientos, ¿ya? sí. Que son cero, por ejemplo. Ujú. Entonces esas eran, las condiciones de orden naturales son de tipo Newman y las condiciones de orden esenciales son de tipo Dirichlet, ¿ya? Y son las esenciales las que yo tengo que imponer a priori. Ujú. Entonces esto es solo un recordatorio de lo que habíamos visto en el principio de trabajo virtual. Y lo otro, otro factor clave en este caso, gracias a quien me ayudó ahí, Ignacio creo que fue, el campo de prueba, ¿ya? Que estoy tratando de aproximar debe estar completo, ¿ya? Entonces voy a tener un conjunto de funciones, que son las que yo defino a priori, y la voy a llamar completa sobre un intervalo, ¿cierto? Si por cada vez de que yo tenga una función de integración va a haber un número n de términos tal que yo voy a finalmente llegar lo más rápido a la solución posible, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un criterio de convergencia de forma ya no cualitativa, sino cuantitativa. Voy a tener este epsilon que me va a decir, ah, ya. Entonces, esto en verdad ya está convergiendo a la solución exacta. En la práctica, cuando estamos trabajando con el método Rayleigh-Ritz, ¿ya? Algo interesante es que vamos a usar solo funciones de prueba simples, vamos a tratar siempre de hacerlo, entonces no tratar de no usar las funciones trigonométricas, ¿ya? Porque eh, introducen algunas cosas raras en la solución que vamos a ver eventualmente, ¿ya? Entonces tratar siempre de usar polinomios. Lo otro es que las funciones de prueba y sus derivadas deben ser continuas, ¿ya? Y esto también lo vimos en el principio de trabajo virtual y incluso en todo el capítulo de método variacional, ¿cierto? De que necesitamos que fueran cinemáticamente admisibles, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que poder determinar la deformación a partir del campo de desplazamiento. Por eso entonces aquí se pide que las funciones de prueba y las derivadas deben ser continuas, ¿no? Lo otro es que la calidad de completo que les mencioné anteriormente lo vamos a obtener solo si los desplazamientos son exactos, ¿ya? Y lo otro es que las derivadas que aparecen en el funcional que vimos anteriormente, también en el principio de trabajo virtual, vamos a utilizarlas arbitrariamente solo si tengo los términos suficientes en la función de prueba, ¿no? Entonces ahí es un juego de cuántos términos voy a usar en el método Rayleigh-Ritz para poder alcanzar finalmente la convergencia. Algo sumamente interesante y que voy a volver atrás es que en este ejemplo yo voy a tener algunos eh, términos de bajo orden, ¿ya? Y que uno podría pensar de que podríamos eliminarlos y ocupar solo los de alto orden, ¿cierto? Para poder tener una mejor aproximación y tener varios términos en escaso. Pero no es así, no es necesario e incluso son sumamente necesarios estos valores, ¿ya? Y vamos a ver por qué en ese caso, ¿ya? Por eso ahí les puse el se viene. Entonces, con eso en mente, ¿ya? Con respecto a la solución, nosotros podríamos demostrar para problemas sumamente simples de que cada vez que nosotros, ¿cierto?, agregamos más términos, nos vamos a ir
acercando a la solución exacta. Entonces aquí tengo el valor de la solución exacta en un problema para una condición y yo que aumentando el número de términos en la aproximación de Rayleigh-Ritz, ¿cierto? Voy a ir mejorando, ¿cierto? Y me voy a alcanzar al valor de la energía potencial. Entonces podría alcanzar una convergencia monotónica, ¿cierto? Porque al aumentar el número de términos, voy a aumentar la proximidad que tengo a la solución exacta. Entonces, vamos a revisar, ustedes ya conocen, ¿cierto? Este ejemplo de la barra, ¿ya? Que tenemos sin mayor problema. Entonces, aquí, bueno, teníamos la ecuación diferencial parcial, era sumamente fácil encontrar la solución, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Y luego de encontrar la solución general, aplicábamos las condiciones de borde y podíamos tener la solución completa, ¿cierto? Particular a ese ejercicio. Entonces, a partir de eso nosotros encontramos, ¿cierto? La solución exacta que satisfacía en todas partes de forma exacta, una vez más, la ecuación diferencial parcial, así como también las condiciones de borde. Entonces aquí vamos a considerar ahora en adelante, solo para este ejemplo, que esta fuerza, ¿ya? En el extremo es igual a cero. Entonces, vamos a analizar qué ocurre en este caso con la energía potencial total, ¿ya? Entonces, podríamos trabajar a partir, ¿cierto? ¿Recuerdan esta densidad de energía eh, por deformación? Entonces, nosotros a partir de eso podíamos determinar, ¿sí? Cuál era, en ese caso, la energía por deformación, ¿ya? Entonces, con este funcional finalmente del tensor de deformación, podíamos alcanzarlo y en este caso, ¿cierto? Podíamos determinar la energía potencial total como la diferencia entre la energía de formación y el trabajo de las fuerzas externas, ya que esta es la carga distribuida que tengo en toda la barra. Voy atrás para que recuerden, tengo una distribución de carga, ¿cierto? En ese caso, ¿ya? Y esa es la que va a generar el trabajo de las fuerzas externas y esto es lo que habíamos visto finalmente con respecto a la energía potencial total. Entonces, ¿qué ocurre? Es que si en ese caso eh, el módulo de elasticidad y el área de la barra, así como también la carga distribuida que estoy aplicando, son constantes, voy a tener que la energía potencial total exacta en este caso tiene este valor, ¿no? ¿Qué ocurre? Es de que ahora vamos a tratar de aproximar utilizando el método de Rayleigh-Ritz. Entonces, recuerden, lo primero que teníamos que hacer era elegir un polinomio, el número de términos en ese caso, ¿ya? Entonces aquí voy a llegar hasta una ecuación, la ecuación de la recta, ¿cierto? Tengo en este caso alfa 0 más alfa 1 por x, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿qué significaba que teníamos, o cuál era la condición de decir que era cinemáticamente admisible? ¿Cuáles eran las condiciones, ¿ya? Que teníamos sobre una función para decir que era cinemáticamente admisible? En ese caso, en el desplazamiento. ¿Se acuerdan qué condiciones nos daba lo de cinemáticamente admisible? Porque ven acá que les resumo que alfa 0 tiene que ser igual a 0 para que sea cinemáticamente admisible. ¿Cuáles eran? Habían dos condiciones. Una la acabamos, de hecho, las dos las mencionamos hace 5 minutos. Que sea continua y que tenga condiciones de borde esenciales. O sea, que sea continua, que su derivada también sea continua, esa es una condición, ¿cierto? Porque a partir de eso podemos determinar el campo de formaciones a partir del desplazamiento. Y la otra era que pueda imponer las condiciones de borde esenciales, ¿ya? A priori.
Y en el caso que estamos analizando, ¿cuál es la condición de borde esencial? La de los desplazamientos igual a cero, que serían en la boya, donde está empotrada. Exacto. Entonces, en ese caso, la condición de borde esencial es que U de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, nosotros, si imponemos eso en nuestra aproximación lineal, ¿cierto? Va a que ser de U de 0 igual a alfa 0 más alfa 1 por 0, ¿no? Entonces, es decir que es alfa 0 es igual a 0. Entonces, ahí podemos decir que nuestra función es cinemáticamente admisible, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienen que revisar antes de empezar a determinar cualquier cosa cuando estamos utilizando el método Rayleigh-Ritz. Lo primero es revisar si es cinemáticamente admisible. Como bien dijo su compañero, revisar si la función es continua, si tiene derivada continua, y lo otro es que si podemos aplicar las condiciones de borde esenciales a priori, ¿no? Entonces, ¿qué sigue luego? Es determinar la energía potencial total. Para eso vamos a tener que, en ese caso, ¿cierto?, determinar cuál es el campo de formación a partir del desplazamiento, ¿ya? Por eso es importante que tengamos una función derivable y continua en ese caso, al menos en todo el dominio donde estamos resolviendo el problema. Entonces, bueno, ahí nos da un campo de formación constante, ¿cierto? Igual a alfa, que es el único alfa que tiene nuestra solución ahora, y vamos a ver, o aquí está la diferencia, entonces, entre la forma continua, ¿cierto?, de la energía potencial total, o la, la aproximación, ¿cierto?, que estamos analizando. Entonces queda de esta forma la energía potencial total, tengo la energía por deformación y el trabajo de las fuerzas externas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo puedo rescatar, ¿ya?, es de que a esta parte de la energía por deformación le vamos a llamar rigidez generalizada y a esta parte del trabajo de la fuerza externa le vamos a llamar carga generalizada, ¿ya? Por si buscan en la literatura lo van a encontrar así en ese caso. Entonces, a partir de eso, recuerden que cuando estamos utilizando la aproximación, la idea principal es minimizar la energía potencial total. Por eso calculamos, ¿cierto?, en la forma aproximada cuál era la energía potencial total. Entonces, para ello, lo que nos quedaba es que derivar la energía potencial total con respecto a las variables independientes. ¿Por qué? Porque esta variación de alfa es arbitraria en ese caso, ¿ya? Entonces nos queda solamente que esa derivada sí o sí tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, a partir de eso, derivamos la energía potencial total, ¿cierto? Nos da este resultado, ¿ya? Y como esto tiene que ser igual a 0, entonces nos da que alfa tiene este valor. Eso quiere decir que nuestra aproximación lineal o nuestro campo, ¿cierto?, de desplazamiento a partir de nuestra aproximación lineal va a tener esta forma, así como también, ¿cierto?, el esfuerzo, que va a depender en ese caso de la derivada, ¿cierto?, de el campo de desplazamiento multiplicado por el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Es de que a partir de eso podemos determinar la energía potencial lineal, ¿cierto?, a partir de nuestro campo de desplazamientos. Y el valor va a ser el siguiente, ¿cierto? Tenemos este valor que es distinto, ¿cierto?, a la solución exacta en ese caso. Y lo otro es algo sumamente importante, es de que voy a tener, como lo ven ustedes, un valor de esfuerzo constante, ¿cierto? Y no se cumple que el esfuerzo en el extremo libre debería ser igual a 0, ¿ya? Tengo un valor constante en ese caso, ¿ya? Entonces no se verifica esa condición de borde natural, ¿no? Está esto asociado finalmente a la carga, ¿cierto?, en ese caso. Entonces aquí hay una pequeña comparación, aquí normalicé el valor del desplazamiento y aquí el del esfuerzo. Notarán que esta es la solución exacta, ¿ya?
y tenemos nuestra solución lineal en ese caso, o nuestra solución aproximada, mejor dicho, ¿ya? Lineal, y el valor del esfuerzo, ¿ya? Que debería ser en el extremo, ¿cierto? Cero, y máxima en el extremo empotrado, ¿no? Entonces, este es nuestra solución aproximada en ese caso. Obviamente que a partir de eso yo podría empezar a probar diferentes formas, ¿ya? De cómo discretizar finalmente nuestra barra para ver si va mejorando o no, en ese caso, la solución, ¿ya? Entonces, vamos a usar dos elementos o vamos a dividir la barra en dos, donde voy a tener, ¿cierto?, una aproximación bilineal. Voy a tener una aproximación para la primera parte y para la segunda parte de forma independiente. Pero no tan independiente porque tengo que asegurarme que haya una continuidad, ¿cierto?, del desplazamiento en el punto donde están unidos ambos elementos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una condición de borde, ¿cierto?, de tipo esencial, porque va a ir directo al desplazamiento. ¿Qué ocurre acá? Entonces voy a tener una solución de desplazamiento lineal para esta parte y la otra para la segunda parte. Entonces aquí ven, ¿cierto?, ambas aproximaciones. Voy a tener condiciones de borde esenciales, obviamente, en el extremo empotrado, ¿cierto? ¿Ya? Esta función es cinemáticamente admisible sin mayor problema. Puedo fácilmente aplicar, ¿cierto?, la condición de borde esencial en el extremo empotrado. Y para la continuidad, ¿cierto?, sabemos que el desplazamiento en este punto, lo ven, tiene que ser igual al desplazamiento U sub 1. ¿Ya? Y para la segunda parte, el extremo derecho ya de la división que hago, entonces también voy a aplicar lo mismo. Digo que el desplazamiento, ¿cierto?, de esta solución tiene que ser igual a U sub 1, entonces eso va a darme algunas condiciones, ¿cierto?, para las constantes que tengo en esta aproximación. Entonces ahí solo estoy aplicando lo del enunciado, por así decirlo. Y bueno, a partir de eso voy a poder generar una aproximación, ¿cierto?, con respecto a, vuelvo atrás, los desplazamientos que van a tener los puntos que delimitan los cortes que yo hice. Ya corté por la mitad, entonces voy a decir que el desplazamiento en ese punto es U sub 1 y en el extremo libre es U sub 2. A partir de eso, lo que hice yo, ¿cierto?, es aplicar eso para llegar a esta solución, este campo de desplazamientos. Entonces, localmente, ¿cierto?, voy a tener estas aproximaciones y la anterior era el campo completo, ¿cierto?, de desplazamiento. ¿Qué ocurre con las deformaciones? Bueno, ustedes saben, lo que tengo que hacer ahí es derivar, ¿cierto?, el campo de desplazamiento con respecto a X, ¿sí? Y a partir de eso puedo tener la deformación en el primer extremo y en el segundo extremo, o la primera y segunda parte de la barra. Obviamente notarán que tienen valores constantes, ¿ya? Y son continuas, pero por partes, ¿ya? Entonces, hay una discontinuidad donde yo hice la división, que en este caso era la mitad de la barra, y obviamente recuerden que sigue siendo una aproximación. Ahora toca ver si es que es una buena o mala aproximación. ¿Qué es lo que nos resta por hacer? ¿Ya? Notarán que nos resta determinar cuáles son los valores de las constantes, ¿cierto?, que acompañan mis funciones de aproximación. ¿Cómo hacía eso? Minimizando la energía potencial total. ¿Por qué? Porque yo voy a derivar con respecto a las variables independientes, ¿ya?, que van a ser mi U sub 1 y mi U sub 2. Y a partir de eso voy a poder determinar cuáles son sus valores. Entonces, me voy a determinar cuál es la energía por deformación, ¿cierto?, el trabajo de las fuerzas externas, y luego puedo determinar la energía potencial total. Recuerden, voy a minimizar esto con respecto a U sub 1 y sub 2 porque son las incógnitas, son la única variable independiente de mi problema ahora. Eso lo hago de forma independiente y voy a llegar a un pequeño sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, ustedes ya dominan cómo resolverlo sin mayor dificultad. Entonces voy a tener, en este caso, el valor de las constantes, ¿cierto?, resolviendo ese sistema para el desplazamiento, ¿ya? Notarán acá que el desplazamiento en la mitad de la barra va a ser igual al valor exacto del desplazamiento en ese punto, y así también el valor del desplazamiento en el extremo libre, ¿ya?
buena coincidencia ahí. Tenemos el trabajo de la fuerza, perdón, la energía potencial total para esta solución bilineal parece que va mejorando, ¿cierto? Con respecto a la solución exacta, pero de todas formas vamos a tener una distribución de esfuerzos que es constante, ¿cierto? Por cada parte en que dividimos la barra. Entonces, nuevamente tenemos un valor de esfuerzo en el extremo, por ejemplo, derecho, que no coincide con la física del problema. Ahí, ¿por qué? Porque tenemos un valor constante, ¿cierto? Que debería ser cero para este problema sumamente simple. Entonces aquí notarán gráficamente, como les comenté, en la solución bilineal, yo tengo que la solución exacta, recupero la solución exacta en la mitad de la barra, ¿cierto? Y también en el extremo libre. Con respecto al esfuerzo, notarán, ¿cierto?, que la solución bilineal tiene dos valores constantes, como lo había comentado, y algo sumamente importante es de que, bueno, si consideramos la solución bilineal, tengo el valor máximo en el extremo empotrado y tengo un valor mínimo en el lado donde está el extremo libre, pero no llega a cero, que es una condición importante en la física de este problema. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos más soluciones, ¿cierto? Puedo seguir buscando qué funciones me ayudan en este caso. Podríamos buscar una aproximación basada en la identidad del seno, ¿cierto? En ese caso tengo esta forma, ¿ya? Entonces la primera pregunta, ¿esta función es cinemáticamente admisible? Pregunta para ustedes. ¿Es cinemáticamente admisible esa función o no? Sí, ¿Por qué? porque U de 0 es 0. Ya, perfecto. ¿Y qué más? No es suficiente con los desplazamientos, ¿cierto? ¿Qué más era? ¿Qué más había que revisar? Esa es una condición, perfecto. ¿Cuál era la otra? Derivada continua. Exacto, y que la función sea continua. O sea, que el desplazamiento sea continuo y que la derivada también sea continua. Ujú. ¿Se acuerdan de cálculo cuando, cómo se llamaba la condición para que la derivada, para que la función y la derivada fueran continuas? ¿Era clase C0 o C1? ¿Se acuerdan? Pregunta ahí para el recuerdo. C1 parece. ¿Sí? ¿O no? Sí. No sé, pues ahí sus compañeros recordarán mejor que yo, ¿no? ¿Se acuerdan? Según yo sí. Sí. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Podemos calcular con la ecuación de continuidad en la deformación con respecto al desplazamiento, ¿cierto? Aquí no hay problemas y notarán algo importante, ¿cierto? Que se puede dar acá, es de que la deformación obviamente tiene que ser cero en el extremo libre y eso ocurre acá. Anteriormente no habían dado valores, ¿se acuerdan? Valores constantes. ¿Qué ocurre? Bueno, una vez más, determinamos la energía potencial total, ¿cierto? Para poder minimizarla con respecto a la variable independiente, en este caso, que es solo una, ¿ya? Entonces tenemos que esta ecuación igualamos a cero y podemos determinar cuál es el valor de alfa que determina la amplitud, ¿cierto? En este caso, de la aproximación. Y aquí podemos ver de que nos alejamos un poco del valor exacto, ¿cierto? Del desplazamiento en el extremo libre. Ahí nos pasamos un poquito, un 3%, ¿cierto? Pero que en comparación a lo que habíamos alcanzado con las soluciones lineales, ¿no? ¿Qué ocurre con la energía potencial total? Bueno, podemos ver de que a partir de cierto el desplazamiento podemos verlo y la energía potencial total tiene este valor. Vamos a llegar a un cuadro comparativo con todas las soluciones hasta el momento y lo otro es que notarán que el esfuerzo, ¿cierto? Parece que mejoró, ahora alcanzamos un 81% del esfuerzo en el extremo empotrado con respecto a la solución exacta. Lo vamos a ver también gráficamente. Luego de revisar qué ocurre con la aproximación parabólica, ¿ya? Entonces dijimos que deberíamos tener mejores resultados si empezamos a aumentar el número de términos en la aproximación de Rayleigh-Ritz, ¿ya?
Bueno, ustedes ya dominan esto para que sea cinemática admisible, ¿cierto? Tiene que ser continua, derivable, y lo otro es que debo aplicar las condiciones de borde esenciales a priori, ¿ya? Entonces nuestro alfa 0 va a ser igual a 0. Podemos a partir de eso determinar el campo de deformaciones, ¿cierto? Con la ecuación de continuidad. Eh, y a partir de eso, determinar cuál es el valor de la energía potencial total, ¿cierto? Para este problema con esta aproximación parabólica. Notarán que ahí cada vez se está ampliando un poco más la ecuación, ¿cierto? Y lo otro es de que como nosotros queremos minimizar, en este caso, la energía potencial total, vamos a tener que derivar con respecto a las dos variables, ¿cierto? Independientes del problema. O sea, vamos a generar un sistema de ecuaciones. Entonces aquí, ¿cierto? Derivamos con respecto a alfa 1 y alfa 2, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y podemos encontrar cuáles son los valores de este. Entonces, por fin tenemos la solución exacta del campo de desplazamientos, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que ocurriría si consideramos una aproximación de orden superior? Si empezamos a aumentar el número de términos en ese caso. Si ya recuperamos la solución exacta. ¿Qué dicen ustedes? Me huele a test de elementos finitos, para que les den una vuelta de qué pasa, porque ya recuperamos la solución exacta, ¿no? Entonces, pero se supone que si aumento los términos va a mejorar la solución. ¿Qué ocurrirá ahí? Acaba de ocurrir un enunciado de test de elementos finitos. Entonces, lo que les prometí es que íbamos a comparar, ¿cierto?, qué ocurría con las diferentes soluciones. Aquí tenemos la solución sinusoidal, ¿ya? Aquí lo ven, y la parabólica está justo debajo de la línea negra, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros recuperamos la solución exacta con la aproximación parabólica. ¿Qué ocurría luego, cierto, con el esfuerzo? Aquí está el valor con la aproximación basada en la función del seno, y notarán ahí, cierto, recuerden que teníamos un 81% del valor exacto, en ese caso, del esfuerzo, y la solución parabólica, una vez más, tenía la mejor solución en ese caso. Vamos a ver qué ocurre acá, ya a nivel de comparación. Teníamos un parámetro que es de tipo global, que es la energía potencial total, porque en verdad yo estoy viendo qué ocurre a nivel, ¿cierto?, de la barra completa. Estoy integrando qué ocurre tanto con la energía por deformación y el trabajo de la fuerza externa, ¿ya? Por eso es que ahí pongo que es una cantidad, bien digo, global, y notarán de que al aumentar el grado de aproximación, obviamente mejora en ese caso, ¿ya? Entonces usé un lineal, bilineal y después una parabólica, y obviamente recuperé con la parabólica el valor exacto de la energía potencial total. ¿Qué ocurre con el desplazamiento? Bueno, los desplazamientos, dependiendo del punto donde estaba revisando, ¿cierto? Por eso ahí es de forma local. Podía tener, por ejemplo, si el desplazamiento en el extremo libre, ya podía tener buen comportamiento en ese caso, pero cuando analizábamos el esfuerzo, ahí ya empezábamos a perder un poco, ¿cierto?, de exactitud. Entonces, ahí vimos finalmente la repercusión que tenía el aumentar el grado, en ese caso, de la solución, ¿no? Estas ambas cantidades, recuerden, son globales en comparación a la energía potencial total, que es global en ese caso. Entonces, les comenté que era sumamente importante tener los términos de bajo orden. Entonces vamos a revisar ahora por qué son tan importantes, ¿ya? Entonces tengo este problema, que es más simple que el anterior, solo tengo una fuerza, ¿cierto?, en un extremo de tracción, y tengo la solución analítica sin mayor problema, la energía potencial total en ese caso, ¿cierto? Y ahora vamos a usar una función de prueba, lo notarán, donde yo no voy a tener por ejemplo, los términos de bajo orden. Lo primero es, ¿esta función es cinemáticamente admisible?
Primera pregunta. No, ¿Por qué? porque no es cero, ¿no? ¿Cómo no es cero? Ninguna función es cero, po. O sea, si es U de cero, no es cero. Ah, ya, entonces no puedo aplicar las condiciones de orden esencial. Eso es lo que me Ujú, quiere decir, ¿cierto? ujú. Ya, pero hagamos como que pasa, ¿ya? Entonces ahí ya hay un problema. Si no tengo los términos bajo orden, no es cinemáticamente admisible. Entonces, ¿qué repercusión tiene que no sea cinemáticamente admisible? Eso lo vamos a ver. A partir de esta función, ya, nos vamos a saltar lo de cinemáticamente admisible y vamos a calcular la energía potencial total. Entonces, a partir de esa función de prueba o esa aproximación, ¿ya? Tenemos entonces nuestra energía potencial total, tenemos la energía por deformación, ¿cierto? Y el trabajo de la fuerza externa en escaso. Si seguimos, ¿ya? Voy a tener que, obviamente, tengo que minimizar la energía la energía potencial total, ¿ya? Con respecto a la única variable independiente que es mi alfa, ¿cierto? Y voy a llegar finalmente a esta solución, ¿ya? Que al final me va a dar este valor, ¿cierto? Como función de aproximación. Si vuelvo un poco atrás, ¿ya? La única forma de que esta sea la solución analítica, o de recuperar la solución analítica, es de que en ese caso tenga que el orden es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si vuelvo atrás, esto va a hacer que la solución, lo único que llega es que va a tener de ser de tipo lineal, pero más importante aún es de que tiene que ser cinemáticamente admisible, ¿ya? Porque si no, no voy a recuperar, en este caso, las condiciones de borde esenciales a priori. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Lo primero que tienen que revisar es si la función es cinemáticamente admisible, antes de minimizar la energía potencial total en este caso, ¿ya? Aprovecho para, bueno, hacer una pausa para tomar un poco de agua y de recalcarles que si tienen cualquier tipo de duda, por favor, interrumpan mi discurso y revisamos directamente su consulta, ¿ya? Seguimos entonces, ¿ya? Aquí vamos a revisar qué ocurre en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces ahí obviamente que se complejiza, no tanto, pero como empezamos a hacer a utilizar los tensores de segundo orden, ¿cierto? Esto va a ser una matriz de 3 por 3. Entonces aquí el álgebra va a tener que ser álgebra de tensores, ¿no? Entonces van a entrar algunos conceptos de doble contracción y cosas así, que no lo vamos a ver en este curso, pero solo para que tengan ahí, obviamente, que conozcan de que esto resuelve también el problema en tres dimensiones. La primera desafío va a ser que se complejiza un poco, ¿cierto?, el cálculo del tensor de formación, porque ahora hay que hacer dos derivadas parciales en ese caso, ¿cierto? Y lo otro es de que el desplazamiento, ¿cierto?, va a tener esta forma. Entonces las funciones van a tener que considerar las tres componentes en el espacio, ¿ya? Es más trabajo, obviamente, ¿cierto?, conforme le vayamos aumentando una dimensión al problema. Sí, entonces a partir de eso vamos a poder calcular una vez más, ¿ya?, qué ocurre en este caso con la energía por deformación y el trabajo de la fuerza externa, ¿ya? Notarán acá de que voy a tener los valores de la deformación, ¿sí? Que si yo vuelvo atrás, la deformación, ¿cierto?, va a ser lineal con respecto a alfa, ¿ya? O con las constantes o las amplitudes de mis funciones de prueba. En cambio, aquí voy a tener el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, alfa en ese caso, ¿ya? No lineal con respecto a alfa como lo hacíamos con la deformación. Eso es un concepto matemático en ese caso. Entonces, como la energía por deformación es lineal con respecto a alfa, entonces voy a tener que la variación, en ese caso obviamente, de
la energía potencial va a tener esta forma y cuadrática en este caso, aquí hay un error. En alfa el trabajo de la fuerza externa, en ese caso va a tener esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que cuando yo voy a tratar de minimizar la energía potencial total, recuerden, del problema continuo, ¿ya? Entonces, cuando yo haga esta derivada, ¿cierto? Y la igual a cero, que era, recuerden, nada más que porque el desplazamiento era arbitrario, o sea, perdón, la variación de desplazamiento arbitrario, y ahora yo uso las soluciones aproximadas, o sea, uso el método Rayleigh-Ritz. Cuando yo trato de minimizar la energía potencial total, lo único que estoy haciendo es armando el sistema como lo conocíamos antes. Vamos a finalmente llegar a una matriz de rigidez multiplicada por el vector de desplazamientos y igualar al vector de carga generalizada. ¿Qué lo hicimos, cierto? Si vuelvo un poco atrás, cuando lo hicimos, por ejemplo, con la solución aproximada de la parábola, ¿ya? Notarán que aquí tengo nada más que la rigidez, ¿cierto? O la matriz de rigidez implícita en estos términos, y aquí tengo el vector de cargas generalizadas. Entonces yo podría pasar este sistema a una forma matricial, que va a resultar finalmente, voy adelante ahora donde estábamos, en un sistema de ecuaciones lineales del tipo matriz de rigidez, vector de desplazamientos o incógnitas, igual al vector de carga generalizada. Entonces, cuando estamos minimizando la energía potencial total, vamos a llegar a este sistema de ecuaciones. Y en 3D obviamente, recuerden, se complejiza un poco porque tengo más variables, ¿cierto? Pero es la función la que va a aumentar o complejizar la cosa, porque en ese caso puedo tener el mismo número de constantes o incógnitas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo voy a poder, ¿cierto? Del principio de trabajo virtual que habíamos visto anteriormente, eh, reescribir, ¿cierto? Y llegar a esta solución. Entonces estoy utilizando el principio de trabajo virtual que ustedes ya conocían y que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y utilizando ahora la aproximación del método Rayleigh-Ritz, aplico esa solución en la ecuación de arriba y voy a llegar a esta parte, ¿ya? Que es esta integral de las derivadas parciales, ¿cierto? Que ustedes conocían, pero aquí adentro van a estar las soluciones aproximadas, ¿ya? Entonces, finalmente voy a obtener esto, ¿ya? Que es, recuerden, la discretización del principio de trabajo virtual, y lo que implica todo este trabajo es que solucionar esto es equivalente a satisfacer en promedio, eso quiere decir en forma integral o forma global, las ecuaciones, ¿cierto? La ecuación de derivadas parciales, ¿cierto? O la ecuación diferencial parcial, y las condiciones borde naturales ponderadas. ¿Y por qué van a ser ponderadas? Por las funciones de prueba, ¿ya? Usando el método de Rayleigh-Ritz. Entonces eso es lo que les quería mostrar del método Rayleigh-Ritz. Ahora vamos a ver otro método de aproximación que se llama el método de Galerkin, ¿ya? Entonces este es un método alternativo y vamos a ver que vamos a llegar a la misma solución que el método Rayleigh-Ritz. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer acá en el método de Galerkin es ponderar, ¿ya? E integrar las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a escribir la ecuación diferencial parcial como un resto, ¿ya? O sea, como voy a pasar todo lo de la ecuación diferencial parcial a un lado del signo igual y lo voy a igualar a cero, ¿ya? Entonces este es mi R de I de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el método Galerkin lo que estoy tratando es de aproximar la solución, ¿cierto? Haciendo que los residuales, ¿ya? De esta ecuación diferencial parcial, al ser aproximada, sean iguales a cero dentro del cuerpo que yo estoy analizando. Entonces voy a tener estos W sub números, ¿ya? Voy a poder aproximarlos o ponderarlos con respecto a eso, ¿cierto? Y obviamente esos W yo los conozco como funciones de ponderación. Obviamente esos valores tienen que ser sí o sí cinemáticamente admisibles, ¿ya? Siempre tienen que ser cinemáticamente admisibles. Lo otro es de que
si nos vamos un poco a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿ya? Ustedes le preguntan y les van a decir que estamos ortogonalizando finalmente el residual de la ecuación diferencial parcial con respecto a estas funciones W, ¿ya? Estas funciones de ponderación. Como en nuestros problemas estructurales, nosotros también tenemos que considerar las condiciones de orden naturales, ¿cierto? Que eran las que están asociadas a la fuerza. Entonces nosotros podemos hacerlo directo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la ecuación diferencial parcial y aquí vamos a tener las condiciones de orden natural, todas ponderadas por las mismas funciones de ponderación e integradas en el dominio, ¿cierto?, que estoy considerando. ¿Qué ocurre acá? Es de que obviamente en el principio de trabajo virtual yo estoy tratando, ¿cierto?, de minimizar la energía potencial total. Entonces, si eso lo asocio de forma análoga a Galerkin, vamos a tener algo sumamente parecido, ¿cierto? Tengo la ecuación diferencial parcial en ambos y tengo las ecuaciones, ¿cierto? O las condiciones, perdón, de orden naturales en ambos. Solo que en Galerkin no está con respecto a la variación del desplazamiento, sino que estas funciones de ponderación. Entonces, obviamente, voy a poder integrar por partes cada una de ellas y voy a obtener esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer, ya, para poder obtener el mismo problema y la misma solución? Es de que yo voy a discretizar las variaciones del desplazamiento de tal forma que estas funciones de ponderación aparezcan en la discretización, ¿ya? O sea, voy a asociar las variaciones del desplazamiento con mis funciones de ponderación, bien digo, para tener resultados idénticos. Entonces, ¿cuáles eran esas variaciones recuerden, en ese caso, del desplazamiento? ¿Cierto? Vamos a ir a la variación de desplazamiento que depende de la variación de las funciones de prueba que estoy usando en el método de Rayleigh-Ritz, por ejemplo. Entonces obteníamos este problema, ¿cierto? O sea, perdón, esta ecuación, ¿ya? Para la derivada de la variación de desplazamiento con respecto a X. Entonces, ¿qué ocurre? Es que el principio de trabajo virtual que habíamos visto antes lo voy a convertir en esta forma, ¿ya? En esta forma con respecto a la solución aproximada, ¿ya? Antes habíamos visto el principio de trabajo virtual con una solución exacta, ahora estamos aplicando la solución de Rayleigh-Ritz aquí directamente. Entonces, si revisamos a lo que habíamos llegado con Galerkin y lo que acabamos de llegar utilizando el método Rayleigh-Ritz en el principio de trabajo virtual, vemos de que esto es idéntico, ¿cierto?, a lo que hemos llegado en Galerkin, si seleccionamos que las funciones ya de prueba son iguales a las funciones de ponderación en Galerkin. Obviamente recuerden que esta variación de las constantes tiene que ser arbitraria, entonces, ¿verdad? Finalmente no lo tomo en cuenta con respecto o desde el punto de vista de la matemática. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? En el problema unidimensional que hemos visto todo el rato, yo podría empezar a trabajar, ¿cierto?, con las funciones de ponderación, ¿no? Entonces aquí yo estoy aplicando, ¿cierto?, en el problema que habíamos visto, nada más que el método de Galerkin, ¿ya?, para este problema unidimensional. Entonces empiezo a jugar tanto con la ecuación diferencial parcial, ¿cierto?, y en este caso las condiciones de borde naturales. Sí, trabajando con eso voy a llegar a este pequeño resultado, ¿cierto? Que es finalmente que yo, si cambio la función de ponderación por la variación del desplazamiento en ese integral, voy a recuperar el principio de trabajo virtual que habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces vamos a obtener esta identidad, ¿ya? Entonces, donde se asocia el campo de desplazamiento y las funciones de ponderación, bien digo, en el método de Galerkin para el problema unidimensional. ¿Qué ocurre ahora? Es que, ¿qué pasa si es que consideramos una aproximación lineal conforme lo habíamos hecho anteriormente? ¿Ya? Es solo para mostrarles qué elegir cuando estamos usando Rayleigh-Ritz y qué elegir en el método Galerkin para obtener los mismos resultados. ¿Qué ocurre? Es que si yo tengo en Rayleigh-Ritz el desplazamiento lineal, esta aproximación, ¿ya?, voy a tener que elegir necesariamente
esta función de ponderación cuando estoy usando Galerkin, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es de que voy a obtener la equivalencia entre el método de Galerkin y el principio de trabajo virtual o la minimización de la energía potencial total. Voy a recuperar los mismos resultados, ¿ya? Entonces, dependiendo de la elección que yo haga en la función de prueba, ¿cierto? Del método Rayleigh-Ritz o use en el método Galerkin cierta o una función de ponderación considerando lo que estoy usando en el método Rayleigh-Ritz, yo voy a recuperar la misma solución, ¿no? Con ambos métodos de aproximación. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el principio de trabajo virtual, aplico la solución que les comenté y voy a recuperar la misma solución que yo encontraba para Galerkin, ¿ya? O sea, voy a obtener el mismo problema y por ende voy a solucionarlo de igual forma, porque voy a tratar de minimizar, recuerden, la energía potencial total en ese caso. Para que eso ocurra, recuerden, tengo que tener que las funciones de ponderación sean equivalentes a la variación del desplazamiento en ese caso, ¿ya? Entonces, en conclusión, el minimizar la energía potencial total, el principio de trabajo virtual, donde puedo usar también el método Rayleigh-Ritz y el método Galerkin, van a entregar soluciones idénticas, ¿ya? Entonces tenemos tres formas de solucionar el problema que pueden dar, ¿cierto?, la misma solución. Todo depende de las elecciones que hagamos en ese caso. ¿Alguna duda al respecto? No. Perfecto. Bueno, con eso terminamos el capítulo de Rayleigh-Ritz, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a métodos de aproximación en una dimensión. Ahí deberían ver sin mayor problema. Como les comenté, ahora vamos a ver el capítulo, en este caso, de aproximación en una dimensión. Ya vamos a ver diferentes métodos de aproximación, mínimos cuadrados, Galerkin, nuevamente Rayleigh-Ritz en ese caso, y los vamos a comparar para ver cuál es nuestra mejor opción en el caso de este ejercicio que es un cable estirado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial parcial de segundo orden, tenemos una derivada de segundo orden, ¿cierto? Y con lo que queremos encontrar finalmente es la deflexión de este cable estirado que está bajo la acción de una carga distribuida, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial parcial está asociada a la tensión que ocurre en el cable, ¿ya? La segunda derivada de la deflexión del cable y la carga distribuida. En este caso vamos a decir de que la tensión, ¿ya?, del cable y la carga distribuida finalmente, o la carga equivalente de esa carga distribuida, son muy distintas. Eso quiere decir que la tensión que se genera en el cable, ¿ya?, es mucho mayor que la carga distribuida. ¿Y cómo podemos obtener eso? Que la rigidez del cable es muy grande, ¿ya? Y lo otro es de que vamos a tener pequeñas deflexiones, ¿ya?, finalmente, porque aquí, ¿cierto?, la segunda derivada no es nada más que el ángulo, ¿cierto?, que se genera acá a partir de la deflexión. Entonces vamos a tener ángulos muy pequeños en comparación a las deflexiones que generamos. Lo otro es de que eso va a implicar que la tensión en el cable es constante, ¿ya? Entonces, ese es el problema de base y vamos a tener en este caso este problema en particular, ¿ya? Entonces tenemos un cable que tiene esta distribución de fuerzas, ¿ya?, o cargas, en ese caso, distribuidas
¿cierto? Y vamos a tener dos ecuaciones que rigen, en ese caso, el cable completo, ¿ya? Por partes, vamos a tener que una mitad está bajo la acción de la carga de 3 veces, ¿cierto? Que el otro extremo en ese caso, ¿ya? Está caracterizado por W, y recuerden, el cable está empotrado en ambos extremos, entonces tenemos las condiciones de borde esenciales, ¿cierto? Que la deflexión en ambos extremos, ¿cierto? Es igual a 0. Algo interesante acá es de que vamos a tener cargas discontinuas, ¿cierto? Tenemos una carga discontinua en el centro de la barra, ¿ya? Y por ende lo que va a ocurrir es de que, bueno, la segunda derivada obviamente nos va a dar que es discontinua, porque en ese punto va a tener que regirse por cosas distintas, ¿ya? O sea, por condiciones de carga distintas. Sin embargo, la primera derivada va a ser continua, ¿ya? Porque si no fuera continua en ese punto, no va a estar definida, obviamente, la segunda derivada, ¿ya? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, una solución general para estos dos segmentos, recuerden, vamos a usar dos elementos, uno para la carga 3W y otro para donde está cargado solo con W. Entonces, vamos a tener esta aproximación, ¿cierto?, por tramos, y obviamente vamos a determinar las constantes, ¿cierto?, a partir de las condiciones de borde que ustedes ya conocen, ¿cierto? Unas de continuidad y las otras que son condiciones de borde esenciales. ¿Qué ocurre? Es de que tras evaluar esas condiciones de borde, vamos a obtener estas funciones de aproximación, ¿ya? Tanto para el extremo izquierdo, ¿cierto?, que está sometido a esa carga 3W, como el derecho, que está sometido solo a W. Notarán ahí las diferencias, ¿cierto?, entre ambas soluciones. ¿Qué ocurre acá? ¿Ya? Es que nosotros, ¿cierto?, podríamos considerar diferentes funciones de prueba, ¿ya? Dependiendo obviamente de tal vez nuestro conocimiento del problema, o si queremos tratar de ser lo más general posible, ¿ya? Entonces nosotros vamos a empezar a probar diferentes soluciones aproximadas en este caso, ¿ya? Entonces, yo voy a tener diferentes posibles funciones de prueba, ¿ya? Y a esta aproximación le vamos a llamar espacio de soluciones. ¿Qué ocurre cuando estamos utilizando este tipo de aproximaciones? Es que nosotros estamos, obviamente, implícitamente, o más bien explícitamente, estamos creando grados de libertad, porque recuerden, los grados de libertad no eran nada más que las incógnitas en nuestro problema. Obviamente que en el caso de estas dos soluciones, por ejemplo, ambas satisfacen las condiciones de borde independiente de los valores que tengan, ¿cierto?, en ese caso, ¿ya? O sea, las condiciones de borde esenciales las vamos a satisfacer sin mayor problema. Lo otro es de que en este caso estas dos soluciones van a poder converger a cualquier función continua, haciendo, obviamente, si es que nosotros empezamos a extender la serie, o sea, agregar más términos en ese caso, obviamente vamos a converger sin mayor problema. Es como lo que hacen en las series de Taylor, ¿cierto? Que dependiendo del número de términos van a ir aproximando de mejor manera, en ese caso, ¿cierto? La aproximación. O sea, van a converger eventualmente a la función que están tratando de aproximar. Ahora, vamos a considerar esta aproximación que solo tiene dos incógnitas, ¿ya? O sea, si voy atrás, yo trunqué la primera solución a solo dos términos. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso es cinemáticamente admisible, ¿cierto? Está basado en un polinomio fácil, y vamos a tener que encontrar una forma de poder aproximar la solución exacta de la mejor forma, ¿ya? Entonces vamos a tener que utilizar alguna herramienta para determinar los mejores valores para estas constantes, ¿ya?, que son finalmente las incógnitas. En este caso, dos. Entonces ustedes ya conocen algunas herramientas de cálculo numérico, ¿cierto? Ustedes vieron mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Me confirman ustedes? En el curso Sí, sí lo vimos. de cálculo numérico, ¿cierto? Y también usaron el método de colocación, si no me equivoco.
pero los vamos a recordar, ¿ya? Entonces, bueno, algunos cálculos previos con respecto a las derivadas, porque lo necesitamos para la ecuación diferencial, ¿cierto? Y lo otro es que vamos a definir el residual, que es lo que yo les comenté en Galerkin, ¿se acuerdan? Paso todo lo de la ecuación diferencial parcial a un lado y lo igualo a cero, ¿ya? Entonces, cuando ese residual igual a cero, es que estoy obteniendo la solución exacta, ¿ya? Entonces, eso residual es algún criterio, por ejemplo, de qué tan cerca está mi solución de la solución exacta. Entonces, voy a definir este residual por tramo, ¿cierto? En mi problema original, donde tengo una parte donde está cargada con 3W y en el otro extremo con W. Obviamente que no podemos solo seleccionar los valores de las incógnitas a priori, así como sea, ¿cierto? Sino que estamos tratando o vamos a buscar, ¿cierto? La mejor solución que de forma global trate de hacer esos residuales lo mínimo posible, ¿ya? El valor mínimo posible que pudiéramos alcanzar. Entonces, obviamente que como no podemos hacer ese residual igual a cero en todas partes, porque si no tendríamos la solución exacta, lo vamos a hacer en el máximo de puntos que podamos, ¿ya? Entonces, vamos a usar primero el método de colocación. Y esto que hace es que impone, ¿ya?, que el residual sea cero en los puntos que se pueden. Y ese número de puntos donde yo puedo hacer que el residual sea cero, ¿ya?, depende del número de parámetros que tenga disponible, o sea, el número de incógnitas. Si tengo dos parámetros o dos incógnitas, entonces puedo aplicar esto en dos puntos, ¿ya? Aquí decido hacerlo en 1/4 del largo total del cable y a 3/4 del largo total del cable, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? El residual en esos puntos lo igual a cero. ¿Qué hago finalmente haciendo esto? Hago un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Donde tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Esto es, una vez más, equivalente a lo que habíamos visto, encontrar la matriz de rigidez, tener un vector de incógnitas, ¿cierto? O en este caso van a ser las deflexiones del cable y un vector de cargas aplicadas. Ustedes ya saben resolverlo sin mayor problema y a partir de eso obtener, ¿cierto?, las soluciones para los valores de las constantes. Ahí yo voy a tener, recuerden, o voy a recuperar la solución exacta en los puntos donde yo hice que el residual fuera cero. Entonces, si yo comparo la solución exacta que está en rojo y la solución que me da el método de colocación, voy a tener dos puntos donde coinciden o donde yo puedo asegurar que coinciden, en ese caso, ambas soluciones. Entonces tengo, recuerden, lo hice en 1/4 de la barra y en 3/4 de la barra. Entonces, este resultado es la deflexión normalizada, ¿ya? Si lo ven acá, está la deflexión normalizada, entonces por eso va de 0, en este caso, a menos 1/4, más o menos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Es que los resultados fueron buenos, ¿cierto? Si analizamos, de hecho, tengo otros puntos donde también la solución coincide, la solución aproximada coincide con la solución exacta, pero eso se generó porque la función de prueba era buena, ¿ya? Habíamos elegido súper buena en ese caso, y lo otro es que la solución aproximada, ¿cierto?, se iguala a la solución exacta en los puntos de largo 1/4 y 3/4 total, ¿ya? Obviamente no es el caso general, ya que estamos, en este caso, satisfaciendo la ecuación diferencial parcial solo en los puntos de colocación, ¿ya?, que es donde yo hice que el residual fuera a cero. Y no estamos aplicando las condiciones de borde esenciales. Esto que se genera acá en los extremos es solo suerte, ¿ya? Es porque obviamente yo conocía la forma que tiene la solución exacta y adecué en este caso, la solución aproximada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que en otras palabras, la segunda derivada de la deflexión, ¿cierto?, la estamos evaluando correctamente, pero no necesariamente la deflexión, ¿ya? Entonces ahí pueden haber algunos problemas si es que yo pruebo con cualquier función de prueba, ¿ya? Entonces ahí pueden haber algunas diferencias con respecto a lo que yo en verdad quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Es utilizar los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo acá?
es que en vez de hacer que el residual sea 0, yo voy a tratar de encontrar un set de parámetros que de forma global minimicen el valor de este residual. Por eso el método de mínimos cuadrados se conoce o está dentro de la clasificación de método global o integral. Lo que estoy haciendo es integrar el resultado, la magnitud, perdón, del residual y tratar de minimizarlo en ese caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que vamos a encontrar los valores de las incógnitas a sub 0 y a sub 1 que den un valor estacionario de J, muy parecido a lo que hacíamos con la energía potencial total. Recuerden que nosotros tratamos de encontrar valores, ¿cierto?, del desplazamiento para que la energía potencial total obtuviera un valor estacionario, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Es de que nosotros vamos a derivar, ¿cierto?, este integral finalmente con respecto a las variables independientes, o los parámetros en este caso de nuestra solución aproximada. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos escribir esto, ¿cierto?, que depende del residual en ese caso. Entonces, como tengo dos parámetros, entonces voy a obtener dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, a partir de eso voy a poder jugar un poco con la amiga álgebra, como la escribo acá, para resolver el sistema de ecuaciones y finalmente obtener estos valores, ¿cierto?, para las constantes dentro de mi solución aproximada. Con eso en mente, yo voy a obtener también aquí en verde la solución de los mínimos cuadrados, ¿ya? Notarán que no coincide con el método de colocación y en este caso, ¿cierto?, porque la solución que yo les propuse es buena, voy a tener buenos resultados. Pero esta solución es la que, considerando mi solución aproximada, es la que minimiza de forma global el residual, ¿ya? El otro método que podemos usar, y que ya lo habíamos visto, es el método, ¿cierto?, de promedio ponderado del residual, ¿ya?, que era el método de Galerkin. Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizábamos algunas funciones de peso o funciones de ponderación para promediar el residual de forma global, en todo el largo de la barra en ese caso, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Como esas funciones de ponderación tenían que ser linealmente independientes para que finalmente tengamos un sistema algebraico linealmente independiente, podríamos utilizar polinomios, ¿cierto?, en ese caso para las soluciones, para las funciones de peso o las funciones de ponderación, ¿ya?, de este tipo. Sí, una de las limitaciones, recuerden, era que para las funciones de peso o de ponderación teníamos que, o debían ser cinemáticamente admisibles, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer en este caso es utilizar una función de forma asociada a los grados de libertad a sub 0 y a sub 1. Entonces, las funciones de peso voy a, obviamente, jugar un poco con la solución, porque yo sé cuál es la solución exacta, ¿ya? Y voy a definir estas funciones de peso, ¿ya?, o funciones de ponderación. Entonces, a partir de eso, recuerden, lo que voy a usar es ponderar mis funciones con los residuales por extremo, ¿cierto?, considerando ambas funciones de peso. Entonces voy a tener dos funciones, perdón, dos ecuaciones en ese caso para las dos incógnitas que conozco. ¿Qué ocurre? Es que luego voy a recuperar estos valores utilizando el método del Galerkin, ¿ya? Entonces, notarán aquí un cuadro resumen la diferencia que puedo obtener para los diferentes métodos, ¿ya?, para este problema que es sumamente simple, los diferentes valores que puedo obtener si estoy considerando el método de colocación, el método mínimos cuadrados, ¿cierto?, o el método Galerkin. Aquí la diferencia es que el método de colocación es local, ¿cierto?, porque yo voy a elegir dónde puntualmente hago que el residual sea 0, y el de mínimos cuadrados y Galerkin son del tipo global, porque ponderan finalmente la ecuación diferencial parcial y las ecuaciones, las condiciones de borde naturales en todo el dominio en ese caso. Y todos estos valores son para la misma función de aproximación, ¿ya? No olvidar eso en ese caso. Entonces acá está la diferencia, ¿ya?, o la comparación final entre las diferentes soluciones, ¿cierto? Notarán aquí de que andan todas cercanas, pero hasta el momento la de Galerkin parece tener la mejor performance en ese caso, ¿ya?
Sin embargo, esto no es una coincidencia que tengamos buenos resultados, sino más bien es consecuencia de que hayamos elegido correctamente, en ese caso, ¿ya? La solución de aproximación. ¿Mm? O sea, sí, la función de aproximación, bien digo. ¿Alguna duda al respecto? Antes de seguir. ¿No? Ah, pero ya estamos en la hora de esta primera parte. Bueno, por esta primera parte lo vamos a dejar hasta acá y luego continuamos, ¿cierto?, en la segunda parte de nuestras clases de hoy, ¿ya? Entonces voy a detener la grabación por este momento y